bendiga, bienvenido a mi devocional en casa. Y el tema que vamos a ver el día de hoy se llama la verdadera pureza. La verdadera pureza, un tema que el Espíritu Santo en este día te va a decir cuál es la verdadera pureza. Quizás tenemos un mal concepto y vamos a ver una historia de cómo los fariseos tenían un concepto diferente de lo que era la pureza. Y vamos a estar leyendo ahí en el libro de Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios: con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estaba Jesús diciéndole a estos fariseos que le estaban diciendo por qué sus discípulos no se lavaban las manos. Era una tradición que los fariseos tenían en aquel tiempo, el lavamiento de manos. Y la queja de ellos era contra Jesús, diciéndole: Jesús, ¿por qué tus discípulos cuando van a comer el pan no se lavan las manos? Para ellos era como si fuera algún pecado el que los discípulos estuvieran cometiendo. Y si vemos ahí en el capítulo 15 de Mateo, podemos ver cómo la confrontación de Jesús contra los líderes estos religiosos sigue avivándose poco a poco. No olvidemos en el capítulo anterior donde Jesús había tratado de apartarse a un lugar solitario con sus discípulos para descansar. Tal cosa le fue imposible, ya que las multitudes le habían seguido al otro lado. Le seguía demasiada gente a donde se había retirado, y fue allí donde comenzó a sanarlos, comenzó a enseñarles. Pero avanzaba la hora del día. Hizo el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, lo cual provocó la euforia de la gente que quería declararlo como su rey, a tal punto que tuvo que calmarlos enviando a sus discípulos en una barca mientras él se quedaba enseñando. Ya después de eso, Jesús sube al monte a orar. Luego vemos a Jesús caminando sobre el agua. Vemos cuando él va caminando sobre el agua, calmando la tempestad que en aquel momento se había levantado, para finalmente llegar a Genezaret, donde sanó a muchos enfermos. Y después de todos estos acontecimientos, los fariseos y escribas envían a unos delegados desde Jerusalén con el fin de observar más a Jesús. ¿Cuál era el motivo de estos fariseos contra Jesús? El motivo de estos fariseos era hallarle alguna falla a Jesús en lo que él enseñaba, ya que muchas cosas que ellos hacían, que eran sus tradiciones, Jesús no las cumplía. Entonces estos hombres mandan a algunas personas a que sigan a Jesús para que lo estén observando con el propósito de hallarle alguna falla y estarle contradiciendo en todo, y que la gente viera o hacer quedar a Jesús como un mentiroso delante de toda la gente que le seguía. Entonces, ¿cuáles eran las tradiciones judías? ¿Qué era lo que estas personas peleaban y le demandaban a Jesús? Lo vemos ahí en el versículo 1 y 2 que dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Está diciendo, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Eso era lo que le estaban reclamando a Jesús.
¿Por qué quebrantan la tradición de los ancianos y cuando ellos comen no se lavan las manos? Era una tradición que ellos habían seguido por mucho tiempo, ya que la practicaban porque sus ancestros o las personas pasadas lo hacían. Entonces ya se había convertido en una tradición para ellos. Y si una persona iba y no lo hacía, para ellos era como un pecado que aquella persona no lo hiciera. Quiero que te enfoques bien, estamos tratando la verdadera pureza. Y quiero que vayas notando en qué los fariseos se estaban enfocando tanto. Se estaban enfocando tanto en la pureza exterior. Y en estos versículos podemos ver cómo los líderes religiosos continúan sus esfuerzos por oponerse al ministerio de Jesús, a tal punto que al enterarse que se encontraba en las regiones de Galilea, decidieron enviar a ciertos escribas y a ciertos fariseos desde Jerusalén. Ellos hacían todo lo posible con tal de contradecir a Jesús y destruirle su ministerio. Es muy posible que estos hombres fueran instruidos en la ley y en las tradiciones judías a tal punto que su objetivo era encontrar razones para descreditar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Era gente, yo no sé si a ti te ha pasado que a veces tú dices algo y hay personas que buscan por todos los medios contradecir lo que tú dices, sabiendo ellos que es verdad, que estás en lo correcto. Así estos escribas y fariseos buscaban por todos los medios contradecir lo que Jesús enseñaba en ese tiempo. Y el propósito de estos hombres era demostrar que Jesús no era un verdadero maestro. El propósito era encontrar a Jesús como un falso maestro, porque no se sujetaba a las tradiciones judías que ellos seguían, las tradiciones, como dice su palabra, de los ancianos. Marcos nos explica que ellos tenían muchas tradiciones judías, aparte de la de lavarse las manos, y lo podemos ver ahí en Marcos, en el libro de Marcos capítulo 7, podemos ver una de sus tradiciones. Marcos 7 del 1 al 4 dice así: se juntaban a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, fíjate lo que dice aquí, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Tenían muchas tradiciones estos fariseos. Tenían demasiadas tradiciones que cuando viene Jesús y viene en contra de todo ello, pues ellos se alborotaban y se enojaban porque no cumplían con las tradiciones que ellos tenían. Tenían demasiadas tradiciones, como dice ahí, el lavamiento de los vasos de beber, el lavamiento de los jarros, los utensilios, todo. Si ellos iban al mercado y no se lavaban sus manos o no hacían una limpieza ceremonial, ellos no comían, porque era como estar inmundo. Entonces, ellos se preocupaban tanto en la pureza exterior. Dice, los fariseos eran implacables en sus esfuerzos por atrapar a nuestro Señor Jesucristo. Una delegación de los mismos vino desde Jerusalén acusando a sus discípulos de impureza por comer con las manos sin lavar, violando con ello la tradición de los ancianos. Estas personas que fueron enviadas a espiar a Jesús, ellos ven el momento en el que los discípulos de Jesús están comiendo sin haberse lavado las manos, y es en el momento en el que ellos le dicen: oye, o sea, ¿por qué tus discípulos no cumplen con las tradiciones de los ancianos y no se lavan las manos al momento de comer? ¿Qué era esta tradición? La pregunta es esta: ¿qué era esta tradición que los judíos alegaban tanto y que peleaban tanto, que le demandaban tanto a Jesús?
vamos a ver algunas referencias a lo que es limpio e impuro y que significaba para los fariseos el lavarse las manos. Todo el concepto de limpio e impuro se retrocede hasta el Antiguo Testamento. La cuestión de la impureza de la que se acusaban a los discípulos era una cuestión totalmente ceremonial. ¿Qué es esto? Te lo voy a explicar. Si una persona tocaba un cadáver o si comía ciertas cosas, contraía una contaminación ceremonial. No era ritualmente apto para adorar a Dios. Antes de poder acercarse a Dios, la ley de Dios le demandaba que pasase por un ritual de purificación. Fíjate todo lo que tenían que hacer. Pero los ancianos habían añadido, fíjate bien, ellos añadieron la tradición a los rituales de purificación. ¿Qué fue lo que añadieron? Bueno, insistían, por ejemplo, en que un judío, antes de comer, debían hacer pasar sus manos por un detallado ritual de purificación. Tremendos. Lavándose no solo las manos, sino los brazos, hasta los codos. Si había estado en el mercado, lo que decía anteriormente, debían tomar un baño ceremonial. De modo que los fariseos criticaban a los discípulos de Jesús por dejar de observar los detalles de los lavamientos prescritos por la tradición judía. Era algo que los ancianos habían añadido a lo que era la purificación. Quiero que entiendas esto. O sea que para los judíos del tiempo de Jesús se tenían dos fuentes de autoridad divina. Número uno, la ley que realmente consideraba la observación de toda la palabra de Dios escrita hasta ese momento. O sea que la ley de Moisés, los profetas y los otros escritos. Y número dos, la tradición que no era más que ciertas enseñanzas que se habían transmitido. ¿Por qué? Por medios orales que trataban acerca de ciertas interpretaciones de la ley. Esas eran las dos fuentes de autoridad que ellos tenían. ¿Cuál era el problema? El problema era que Jesús estaba ahí para obedecer la ley y no las tradiciones. Ese era el problema. Ellos querían que obedeciera tanto la ley como las tradiciones, cosas que ellos habían añadido, dice ahí. Hoy en día y desde hace tiempo atrás las religiones acostumbran crear ciertas tradiciones que con el tiempo se vuelven tan fuertes, y quiero que llegar a este punto, se vuelven tan fuertes las tradiciones que muchas denominaciones de iglesias han creado, que son elevadas al mismo nivel que la palabra de Dios. ¿Como cuáles? Bueno, hay iglesias que afirman tener tres fuentes de autoridad: la Biblia, la tradición y el Papa, y se tienen que cumplir. O sea que han puesto la palabra de Dios han puesto sus tradiciones al nivel de la palabra de Dios. Otras tradiciones, como las religiones hindúes, están llenas de tradiciones que se consideran religión divina, al igual que el budaísmo, el islam, y aún así no tenemos cuidado. Esto está pasando aún así en la iglesia de Cristo. ¿Qué está pasando? Lo que decía anteriormente, que estamos poniendo tradiciones al nivel de la palabra de Dios, y que si no, las personas que hacen las cosas contrarias no la hacen como lo han estipulado, lo toman como si fuera un pecado. Era lo que los fariseos estaban haciendo. Como Jesús no cumplía con sus tradiciones, ellos se enojaban tanto. ¿Por qué? Porque habían llegado al punto en el que esas tradiciones las habían puesto al nivel de las leyes, y eran cosas que ellos mismos habían añadido y que no era necesariamente estar peleando por ello. El problema con estas personas y escribas era que enseñaban a la gente a respetar las tradiciones como si fueran la verdadera palabra de Dios. Eso era lo que ellos estaban haciendo en ese tiempo, y en ocasiones se ponían por encima de esta. Entonces, al ver que Jesús y sus discípulos venían en contra de todo eso,
ellos se enojaban y llegaban al punto de que le reclamaban a Jesús por no cumplir con ello. Ahora bien, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge la tradición? ¿De dónde surge esto del lavamiento de manos? Bueno, realmente la tradición surgió de forma oral de 3 fuentes principales, que eran las leyes orales supuestamente dadas por Moisés, aparte la ley escrita, las observaciones que los jueces pronunciaban sobre distintos aspectos de la vida y unas interpretaciones y explicaciones de los maestros más destacados. De ahí surge. Pero con el tiempo, ¿qué pasa? Con el tiempo los judíos vieron la necesidad de escribirlos, y fue así como a finales del siglo XX, fue así como a finales el rabino Yehuda Hanasí, dice aquí, las cumplió en una obra conocida con el nombre de Mishnah, lo cual en hebreo significa repetición. Lo hicieron esas tradiciones como si fueran unas leyes que tenían que cumplir. Durante varios siglos los rabinos judíos estudiaron la Mishnah en las academias de Palestina y Babilonia. Era algo que los fariseos estaban alegándole a Jesús. Era algo que ellos habían puesto al nivel de la ley, y era por eso que ellos se ponían en contra de Jesús y de sus discípulos. Lavarse las manos era una tradición que surgió como consecuencia de una de las leyes levíticas que Dios le dio a Israel de mantenerse ceremonialmente. Y bueno, para ellos era algo que si Jesús y los discípulos no cumplían, decía al principio, era como si fuese un pecado. Por eso ellos se enojaban tanto con Jesús y los discípulos por no aceptar y hacer aquella tradición. Las tradiciones jamás superaban a la ley divina. Ahora bien, vamos a ver, te voy a explicar el rito de lavarse las manos. Tenía todo un procedimiento, o sea, era algo que ellos tenían que hacer tal y cual estaba escrito, tal y cual ellos lo hacían. ¿Cuál era este procedimiento? Bueno, las jarras de agua se tenían preparadas para su uso antes de las comidas. Ellos tenían que lavarse las manos antes de tomar los alimentos, ya que si no lo hacían, era como estar inmundamente comiendo. Y para ellos eso era algo, decía al principio, era algo como estar en contra de Dios. Se derramaba, ¿cómo lo hacían? Se derramaba el agua sobre las 2 manos, manteniendo las puntas de los dedos hacia arriba. Y tenían que recorrer hasta la muñeca desde donde se vertía. O sea, que tenían sus manos así y se rociaba todo el agua desde las puntas de los dedos hasta la muñeca, porque para entonces ya era impura por haber tocado las manos impuras. Y si volvía a pasar otra vez por los dedos, entonces se contaminaba. Ser un procedimiento lo podríamos decir, tedioso. Lo podemos ver en los hospitales cuando van a hacer algún procedimiento quirúrgico. Hacen todo un procedimiento de lavado de manos donde se lavan las yemas de los dedos, las uñas, hasta lo que es el codo. Y ya no pueden tocar nada y tienen que tener sus manos así, porque si las bajan están contaminadas y tienen que volver a repetir el procedimiento. Entonces así era la tradición que estos fariseos tenían, y era lo que ellos le reclamaban a Jesús, de que sus discípulos no hacían tal cosa. Entonces la vida de estas personas estaba tan llena de tradiciones que solo se enfocaban en la apariencia externa, pero jamás ayudaba a purificar lo interno, o sea, el corazón, que es lo que le interesa a nuestro Dios. Ahora no malinterpretemos esto, porque mucha gente lo malinterpreta como diciendo, Dios no mira lo de afuera, Dios mira el corazón. No, tanto te ve por fuera como te ve por dentro. El problema de estas personas, de esta gente, era que se preocupaban más por lo de afuera y lo de adentro no lo cuidaban, sino que todo lo de adentro estaba tan contaminado, tan lleno de murmuración, tan lleno de chisme, tan lleno de tantas cosas en contra del prójimo,
que ellos nada más se preocupaban por mantenerse limpios por fuera y no por dentro. Entonces la ley demandaba a los hombres honrar a los padres, incluyendo esto, si era necesario el apoyo financiero. Es lo que Jesús les dice. Pero los escribas y fariseos, ellos bien listos, y muchos otros no querían gastar dinero para ayudar a sus padres. Entonces, de modo que invertían una manera mediante la que inventaban una manera para evitar dar ese dinero para apoyar a sus padres financieramente. Entonces, sé que todo el dinero que tengo, ellos decían, y con lo que pudiera darte sustento, ha sido dedicado a Dios. Eso era lo que ellos decían, no te puedo ayudar porque todo lo que yo tengo ha sido dedicado a Dios, por tanto no te lo puedo dar. Tú lo puedes comprobar ahí en el libro de Marcos 7:11. Habiendo recitado esta fórmula, quedaban liberados de toda responsabilidad, fíjate bien, invalidando así la palabra de Dios. Todo esto ellos se inventaban para no cumplir con la palabra de Dios. Entonces, por todo esto Jesús les dice a estos escribas fariseos, hipócritas, que también se traduce como alguien que finge, fíjate bien, alguien que finge ser otra persona o actúa ser otra persona. Así que eso era lo que estos hombres hacían. Solo fingían ser hombres piadosos y temerosos de Dios porque practicaban la fidelidad, todas sus tradiciones religiosas y que se enfocaban en lo externo, pero descuidaban lo interno. Ellos aparentaban ser hombres piadosos, hombres de Dios. Ellos aparentaban ser hombres tan estudiados y que cumplían la ley, pero por dentro tenían todo en desorden, porque no cumplían completamente con lo que Dios demandaba, como lo que acababa de decir, el ayudar financieramente a sus padres, sino que se inventaban otra cosa, diciendo que todo era dedicado a Dios para así no ayudar a sus padres. Y así invalidaban la palabra de Dios. Entonces descuidaban lo interno, el cuidado del espíritu, la limpieza del corazón, y por ello le cita el profeta Isaías, quien en su tiempo recriminó a los judíos de alabar a Dios solo de apariencias externas, pero su corazón, dice, estaba lejos de él. ¿Qué es lo que te quiere dar a entender? Debemos tener cuidado que nuestra vida no esté basada en puras apariencias, que nuestra vida no esté basada en que por fuera soy una persona, pero por dentro soy todo lo contrario. Si tú eres hijo de Dios, compórtate como tal. Si tú dices creer en Dios, si tú dices agradarlo y alabarlo, bueno, que por dentro también estés cumpliendo lo que estás diciendo. Como decía anteriormente, no te bases nada más en que como la gente lo toma, entonces Dios se fija nada más en lo de afuera y en lo de adentro no. No, sí, se fija tanto en lo de afuera como en lo de adentro, que lo que tú profesas, que lo que tú estás diciendo por fuera, también lo tengas por dentro. Ser un verdadero hijo de Dios, más en estos tiempos que ya están por culminar y que ya está próxima nuestra redención. Empezar a ser verdaderos hijos de Dios, tanto por fuera como por dentro. Y así como mantenemos lo externo puro, así mantengamos nuestro corazón puro delante de nuestro Dios, como nuestra única y fuente de autoridad divina. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Preocupémonos por mantenernos limpios por fuera y por dentro. Y bueno, compártelo a tus contactos para que puedan también ser bendecidos de igual manera. Y si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, síguenos por redes sociales. Dios te bendiga.